Vamos a continuar con el ejemplo número 3. Ahora nos dan estas dos funciones, f de x igual a x cuadrada menos 3x menos 10 y g de x igual a x menos 5, con un valor de c igual a 2. Aquí voy a dejar esta fórmula en caso de que la vayamos a necesitar más adelante. Comenzamos con la suma. F más g de x es igual a la función f de x, entre paréntesis, sería x cuadrada menos 3x menos 10, se cierra paréntesis, más la función g de x, entre paréntesis sería x menos 5. Recordad que les había dicho que en caso de que sean funciones de dos o más términos, hay que ponerlos entre paréntesis para evitar errores con los signos. Quitamos paréntesis, sería x cuadrada más 3x menos 10 más x menos 5. Términos comunes de x cuadrada solo hay uno, cuadrada. Términos de x tenemos dos. Sería menos 3 más 1, sería menos 2x. Y las constantes, menos 10 y menos 5, nos darían menos 15. Y esa sería la suma. Ahora vamos con la resta. F menos g de x es igual a f de x, entre paréntesis sería x cuadrada más 3x menos 10 menos paréntesis la función g de x, que es x menos 5. Quitamos paréntesis, nos quedaría x cuadrada menos 3x menos 10 menos por más menos x, menos por menos más 5. Términos de x cuadrada, pues solamente hay uno, x cuadrada. Términos que tengan x tenemos dos. Menos 3x y menos 1 nos daría menos 4x. Y menos 10 más 5 sería menos 5. Y de esa manera tenemos la resta de funciones. Producto. F por g de x es igual a f de x, que es x cuadrada menos 3x menos 10 por paréntesis g de x. G de x es x menos 5. Multiplicamos x cuadrada por x, nos da x cúbica. X cuadrada por menos 5, da menos 5x cuadrada. Menos 3x por x sería menos 3x cuadrado. Menos 3x por menos 5, menos por menos da más. 3 por 5, 15x. Menos 10 por x, menos 10x. Menos 10 por menos 5, menos por menos da más. 10 por 5, 50. Términos comunes de x cúbica solamente hay uno. Entonces x cúbica. De x cuadrada tenemos 2. Menos 5 y menos 3 nos daría menos 8 x cuadrado. Términos de x, pues tenemos estos dos. Sería 15 menos 10, sería 5x. Y la constante más 50.
Y de esa manera obtendríamos la multiplicación de funciones. Bien, pues espero que hasta aquí no haya ninguna pregunta. Bueno. Siguiente operación, cociente. O con una cosa muy importante antes de que se me olvide. Todas y cada una de las operaciones deben de simplificar los resultados, lo más que se pueda. Entonces, si se fijan en todas las operaciones que hemos hecho en los ejemplos anteriores y en este ejercicio, todos los resultados los voy simplificando. Entonces, repito, es importante que todos los resultados los vayan a simplificar. Eso es lo que yo voy a revisar a la hora de un examen, que todos los resultados estén correctamente simplificados. Ya que en caso de que no esté simplificado, pues ahí podrían sacar medio punto o inclusive sacar mal el ejercicio. Entonces, ¿cómo sería el cociente? Sería f de x, es x cuadrada, menos 3x menos 10, sobre g de x menos 5. Aquí, a diferencia del ejemplo número 2, aquí sí podemos hacer la división de polinomios. ¿Por qué? Porque el polinomio que está en el numerador es de mayor grado que el polinomio que está en el denominador. Porque acá tengo en el numerador un polinomio grado 2 entre un polinomio grado 1. Aquí podemos hacer la división de polinomios. ¿Cómo se hace la división de polinomios? Bueno, nosotros, por ejemplo, en la primaria, cuando nos enseñan a dividir, por ejemplo, 25 entre 5, lo primero que nos dicen es, a ver, busca un número que al multiplicarlo por 5 te dé 25. Entonces decimos el 5. Multiplicamos 5 por 5, 25. ¿Y qué es lo que hacemos después de multiplicar? Ah, pues hacemos una resta. Restamos 25 menos 25 y eso nos quedaría 0. Pues se supone que algo tan sencillo que ya hemos aprendido desde la primaria, esto también lo vamos a emplear aquí. Sería x cuadrada más 3x menos 10 entre x menos 5. Para hacer la división de polinomios, siempre vamos a acomodar los términos de mayor a menor potencia de x. Aquí en este caso ya están acomodados de mayor a menor potencia de x, porque ya está x cuadrada, luego x y luego la constante. Y aquí está x y luego la constante. Pero si estuvieran desacomodados, pues primero hay que acomodarlos. Entonces vamos a buscar un término que al multiplicarlo por x nos dé x cuadrado. ¿Cuál podría ser? Pues en este caso sería x. Entonces voy a multiplicar x por x, me da x cuadrado. X por menos 5 nos daría menos 5x. ¿Y qué es lo que hacía después de multiplicar? Pues lo que hacía era una resta. O sea que a pesar de darme 25 lo cambié a menos 25. Acá voy a hacer lo mismo. Como tengo que hacer una resta, les voy a cambiar el signo. Este que me había dado más va a cambiar a menos. Y este que me había dado menos lo voy a cambiar a más. Y hacemos la operación. X cuadrada menos x cuadrada se elimina. Menos 3x más 5x nos quedaría 2x positivo. Una vez hecho esto, bajo el siguiente término, menos 10. Y otra vez comenzamos. Buscamos un término que al multiplicarlo por x nos dé 2x. Ese número sería el 2. Porque si yo multiplico 2 por x, obtenemos 2x. 2 por menos 5 me da menos 10. ¿Qué hacemos después de multiplicar? Recordar que se hace una resta. Y como hacemos una resta, se les va a cambiar el signo a cada uno de los términos. Este que me había dado más se cambia a menos. Y este que me había dado menos se va a cambiar a más. Entonces 2x menos 2x se elimina. Menos 10 más 10 pues también se elimina, nos da 0. Y como ya no hay ningún otro término que bajar, entonces solamente me queda x más 2.
Entonces el resultado hubiera sido x más 2. Y bueno, alguien quizás que ya maneja mejor el álgebra pensaría, bueno, y aquí lo que usted puede hacer en lugar de dividir es factorizar el numerador. Factorizarlo y eliminar numerador con denominador. Y me quedaría x más 2. Pues sí, eso también es correcto. Pero el problema es qué pasa cuando no se puede factorizar. O qué pasa cuando no me da un resultado exacto. Entonces por esa razón es importante que ustedes manejen bien la división de polinomios, que se supone que es un tema que ya deben de dominar desde la preparatoria. ¿Qué hubiera pasado si aquí en lugar de quedarme 0, por poner un ejemplo, me hubiera sobrado 4? Por ejemplo, aquí al restar menos 10 y otro número me queda 4. Pues se supone que el 4 ya no lo puedo dividir entre x. Si eso hubiera pasado, entonces el resultado hubiera sido el cociente, que es x más 2, más el residuo, que es 4, entre el divisor, x menos 5. Esto hubiera sido el resultado de la división. Repito, siempre y cuando me hubiera quedado este 4, que ya no se puede dividir. Obviamente si no queda este residuo, pues el resultado sería simplemente x más 2. Bien. Entonces vamos a borrar esto. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Ahora vamos con el producto escalar. C por f de x será igual a c, cuyo valor nos dice que es 2 por f de x. F de x es x cuadrada menos 3x menos 10. Entonces multiplico 2 por x cuadrada, sería 2x cuadrada. 2 por menos 3x sería menos 6x. 2 por menos 10 sería menos 20. Y pues básicamente ese sería el resultado. Ya no puedo simplificar más. Ahora vamos con las últimas dos operaciones que nos faltan, que sería la composición de funciones. La primera composición de funciones sería f composición de g de x. Entonces igual a f, paréntesis, g de x. ¿Cuánto vale g de x? G de x es x menos 5. Vamos a escribirlo. X menos 5. ¿Cuánto vale f de x? F de x es x cuadrada menos 13x menos 10. Hay que ponerlo en la parte superior para tomarlo como referencia. Entonces cada término de x de esta función se va a sustituir por todo lo que está dentro de este paréntesis. O sea, lo voy a sustituir por x menos 5. Como aquí tengo dos términos de x, cada uno se va a sustituir por x menos 5. Sería x menos 5 elevado al cuadrado. Menos 3 por x que vale x menos 5. Menos 10. Y entonces aquí vemos que tenemos un binomio al cuadrado. Otra vez vamos a usar esta fórmula. Esto sería cuadrado del primer término. Si tengo un signo menos, pues voy a poner un signo menos. El doble producto del primer término, x, por el segundo término, 5. Y otra vez vuelvo a lo mismo. Si ustedes en lugar de poner un menos aquí quieren poner un más, pues no hay ningún problema. Ya que ustedes pueden poner el signo menos del 5 aquí. Esto es lo mismo que esto. Yo lo hago tal cual como está en la fórmula para evitarnos errores, pero si ustedes están acostumbrados a hacerlo de esta manera, pues por mí no hay ningún problema. Ojo, lo que no deben de hacer es poner menos aquí y también menos aquí, porque entonces el resultado sería incorrecto. Luego más el cuadrado del segundo término.
menos 5 al cuadrado sería 25 positivo. De esta manera ya hicimos el binomio al cuadrado. Y luego menos 3 por x, menos 3x. Menos 3 por menos 5, menos por menos da más. 3 por 5, 15. Menos 10. Sería x cuadrada. Menos 2 por 5, menos 10x. Más 25, menos 3x. Más 15, menos 10. Términos de x cuadrada, pues solamente hay uno. Términos que tengan x, tenemos 2. Menos 10 y menos 3 sería menos 13x. 25 más 15 nos daría 40. 40 menos 10 sería 30. Y ese sería el resultado. Bueno. ¿Y cómo hubiera sido la otra composición de funciones? G composición de f de x. Sería G paréntesis f de x. ¿Cuánto vale f de x? F de x es x cuadrada menos 13x menos 10. Esto vale f de x. Y luego g de x. ¿Cuánto vale g de x? Sería x menos 5. Lo escribimos en la parte superior. X menos 5. Y entonces lo que voy a hacer es que en esta función voy a sustituir la x, que solamente hay una. Lo sustituyo por todo lo que está dentro de este paréntesis. O sea, lo sustituyo por x cuadrada menos 3x menos 10. Sería x cuadrada menos 3x menos 10. Luego menos 5. Simplificando nos quedaría x cuadrada menos 13x menos 10 y menos 5 nos daría menos 15. Y listo. Eso quedaría como la otra composición de funciones. Ahora bien, algunas veces en la composición de funciones o en cualquier otra de las operaciones se nos puede preguntar hacer la operación, como ya lo hemos visto, y combinarla con un valor de salida. ¿Cómo es esto? Vamos a suponer que aquí nos dijeran que x tomara un valor, por ejemplo que x fuera 2. O que por ejemplo aquí x tomara el valor de menos 1. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Bueno, pues como en este caso nos dice que x vale 2, hay que hacer toda la operación igual como ya lo hemos hecho, y ya que simplifiquen el resultado, sustituir al final el valor de x. En este caso el valor de x es igual a 2. Entonces si x vale 2, entonces sería 2 al cuadrado menos 4 por 2 menos 5. Nos daría 4 menos 4 por 2 menos 8 menos 5. 4 menos 8 nos daría menos 4. Menos 4 y menos 5 nos daría menos 9. Y de esa manera estamos combinando el tema de operaciones con funciones con el tema de valor de salida que ya habíamos visto anteriormente. Y en este caso de acá pasaría lo mismo. Aquí nos dice que el valor de x es menos 1. Entonces lo que hago es hacer toda la operación de funciones como ya lo hemos hecho, y ya que simplifique el resultado, al final sustituir el valor de x. En este caso x vale menos 1. Entonces si x valiera menos 1, entonces sería menos 1 al cuadrado, menos 13 por menos 1, más 30. Entonces menos 1 al cuadrado sería 1 positivo. Menos 13 por menos 1 sería 13 positivo.
más 30. 1 más 13 sería 14. 14 más 30 sería 44. Entonces 44 sería el resultado. Aquí la cuestión es que si ustedes hacen mal la operación de función, pues aunque al final sustituyeran bien el valor de x, pues evidentemente este resultado va a cambiar y estarían mal. Entonces hay que hacer bien las dos cosas, tanto la operación de funciones como sustituir correctamente el valor que nos den de x. Y esto aplica con cualquier otra operación. Aquí yo lo hice con el caso de la resta y con el caso de la composición. Pero puede aplicar con la suma, con el producto, con el cociente, con el producto escalar o con la otra composición de funciones. Bien. Entonces después del corte les voy a dejar dos ejercicios para que ustedes los realicen. Y esto pues nos va a servir de práctica.